fragilidad es cuando más vulnerables estamos para ser atrapadas por una persona siniestra como son los psicópatas. Que aparte Sí. es amorosa. Exactamente. A la primera Exactamente. impresiones. Sin lugar a encantador. dudas, son encantadores de serpientes, son personas sumamente seductoras, magnéticas, atrapantes, carismáticas, habladoras, ¿sí? Y con una sensibilidad increíble para poder saber cómo llegar a lo que a vos te mueve. Tienen una capacidad los psicópatas increíbles para tocarte las fibras, para tocar ahí donde hay que tocar. Tu necesidad, tu punto débil. Tu necesidad, lo que a vos te conmueve, ¿sí? Lo que hace que vos tengas confianza hacia ellos. Son geniales para generar una mezcla de admiración, atracción, cercanía y confianza, ¿sí? Y por eso es tan importante que hoy enseñemos cuáles son las claves para poder conocer cómo es un psicópata, qué es un psicópata, cómo se maneja un psicópata, ¿sí? Con el objetivo, por un lado, de que las personas, por un lado, hagamos un poco de prevención, ¿sí? Es decir, vos, por un lado, en la medida en que entendés cómo es un psicópata, tenés más chances de que a la hora de conocer una persona, ya sea en el ámbito de la pareja, como en el ámbito laboral o en la vida social, tenés más chances de no ser atrapado, engañado o engañada por estas personas, ¿sí? Para después ser, por supuesto, lastimada, violentada, agredida, destruida muchas veces. Entonces, por un lado hay una cuestión acá de prevención, ¿sí? Que en la medida en la que vos entiendas cómo funciona, vos tenés más chances de advertir de qué se trata esto y salir a tiempo. Pero por otro lado, quizás hay personas que están viendo el programa, que están escuchando el programa también, y que están con una persona vinculadas que es un psicópata. Y que tal vez seguramente intuyen, sienten que algo no anda bien, se sienten mal en esa relación. Pero necesitan tener claridad, tener criterios para poder realmente saber fehacientemente diagnosticar con qué tipo de persona está. Porque los psicópatas aparte son tan increíble y hábilmente manipuladores que te van a hacer sentir siempre culpable de lo que sea que funcione mal. Entonces van generando una cantidad de telarañas, de confusión, que hace que realmente vos te preguntes, ¿no? Exacto, si vos no sos el problema. Exacto, te sea muy difícil ahí tener claridad para poder darte cuenta y después escapar. Entonces, bueno, ojalá nosotros podamos en el servicio que es este trabajo que estamos haciendo, que podamos ayudar a que algunas personas abran un ojo y puedan pedir ayuda y puedan salir de ahí. Recurro, para comenzar, quizá un buen disparador, a una pregunta que te hice la semana pasada, que hablábamos del narcisismo, ¿no? Sí. ¿Se nace psicópata? Mira, no se nace con ningún trastorno de la personalidad, sino que se nace con la potencialidad para desarrollarlo, ¿sí? La personalidad, cualquiera sea, tiene un componente
una parte de la personalidad que es heredable, ¿sí? Pero se genera un diálogo entre nuestra genética y nuestro ambiente, entre nuestra predisposición adquirida, entre nuestra predisposición temperamental y los modelos que hemos tenido, la educación que recibimos, las experiencias que hemos tenido, el contexto en el que crecimos. Entre ese ambiente y tu genética se va a generar una conversación que va a formar la personalidad que vos termines teniendo. ¿Sí? No obstante eso, uno puede ver algunos indicadores tempranos de la psicopatía. Y ya los niños demuestran ya algunos indicios, ¿sí? Que son los niños fundamentalmente que tienen serios problemas de conducta, que violentan los derechos de sus compañeros, ¿sí? Que lastiman, que lo hacen adrede y que lo hacen con malicia. Y disfrutan de hacerlo, exacto, ¿no? Exacto. Y uno le cuesta porque las personas tendemos a mirar siempre la niñez con cierta magia, con cierta inocencia. Pero también hay algunos niños crueles, también hay algunos niños malos, ¿sí? Y estos son algunos pichones de psicópatas, digamos, ¿sí? Entonces, comencemos, Mari, por describir cuáles son las claves para detectar, ¿no? Para describir a un psicópata. Bien. ¿Qué es lo bien característico de un psicópata? Bien. Lo primero que tendríamos que describir como característico de un psicópata es la insensibilidad hacia el dolor de los demás y la crueldad para con el dolor de los demás. ¿Sí? Los psicópatas son personas que no sienten ni un poco de empatía frente al dolor que experimentan los demás. Son personas absolutamente frías, ¿sí? Frías. De hecho, hay unas cuantas investigaciones muy claras al respecto de que los psicópatas tienen una estructura en el cerebro que funciona diferente que las personas no psicópatas o normales, ¿sí? Que es que la zona que se encarga de generar emociones, que se llama amígdala, no la amígdala de la garganta, ¿sí? La tienen más pequeña y la tienen menos sensible, ¿sí? Y esa es una posible explicación biológica de por qué son tan fríos, ¿sí? ¿Por qué no experimentan miedo? Esa es la parte de la que hablabas, de la que se nace con esa parte, ¿no? Claro. Eso. De por qué son tan fríos, de por qué son no experimentan miedo y pueden tener tantas conductas de riesgo, ¿sí? Y no les importa. Exactamente. ¿Y por qué no experimentan ningún tipo de contacto con las emociones desagradables de las demás personas? ¿Sí? Entonces, lo primero es que son personas que no experimentan ningún tipo de empatía con el sufrimiento de los demás e incluso disfrutan de hacer sufrir. Y este es un aspecto sumamente importante porque, Mari, mira, tanto el Coli, vos, yo, quienes están acá escuchándonos, Cielo, Jessica, Estela, todos hemos hecho sufrir a otras personas. Incluso podríamos
podemos decir que todos vamos a seguir haciendo sufrir de vez en cuando a alguien. ¿Por qué? Bueno, porque cometemos errores, nos equivocamos, tenemos dificultades para darnos cuenta de lo que la otra persona necesita, frustramos a los otros y por ende hacemos sufrir, ¿sí? Pero cuando las personas nos damos cuenta de que hemos hecho sufrir a otra persona, experimentamos algún tipo de remordimiento. Sí, culpa. De culpa. Un poco de culpa. Sí, de culpa. Y hasta pedimos disculpas. Exactamente, sí. Las personas normales, cuando hacemos sufrir a otros, sentimos cargo de conciencia. ¿Sí? Y las personas no hacemos sufrir adrede, hacemos sufrir sin querer. Por el contrario, los psicópatas hacen sufrir a propósito. ¿Para qué? ¿Para tener el control? ¿Por disfrute propio? Por las dos cosas que vos dijiste. Sí, por las dos cosas que vos dijiste. Por un lado, porque encuentran un disfrute en eso. Y por otro lado, porque dañándote te controlan. ¿Sí? Entonces, esa insensibilidad uno tiene que estar atento. Porque los psicópatas, cuando vos los conozcas, en un principio nunca vas a ser vos la víctima. Porque vos estás en proceso de ser seducida. Claro, te da todo lo que necesitas. Exacto. Para engancharte. Entonces, vos cuando conoces a un psicópata te vas a encontrar con una persona que es buenísima con vos. Que te da todo lo que vos esperás que te dé. Entonces esto vos tenés que tratar de leerlo en cómo es con las demás personas. Cuando nos preguntamos, por ejemplo, ¿por qué es tan bueno conmigo? ¿Una cosa así? ¿O por qué me da tanto el golpe? Por ejemplo, y mira, te doy un ejemplo que yo le explicaba a una persona la otra vez, ¿no? Él es divino conmigo. ¿Y sabés qué hizo? Le tocaba ver a sus hijos este fin de semana y no los vio y me dijo de irnos a Mar del Plata. Ahí vos tenés una red flag, ahí vos tenés una bandera roja. A esa persona no le importó que sus hijos iban a estar esperando verlo y los dejó plantados. Y se fue lo más campante con vos a un viaje. Entonces no hace falta que la crueldad esa vaya hacia vos. Sí. Claro. Vos podés detectarla en cómo es con otras personas. Es un hombre que abandonó a sus hijos. Epa. Si un hombre abandona a sus hijos, ¿por qué no te abandonaría despiadadamente a vos? Se abandona lo que en general es lo más preciado que tenemos. Entonces entendamos estas claves para comprender la psicopatía, para en un principio aprender a leerlas en cómo la otra persona es con los demás. ¿Miente mucho? Esa es otra característica que tiene. Otra característica que tienen los psicópatas, Mari, es que tienen una capacidad espantosamente buena para poder espantosamente buena. Son muy hábiles. Para poder manipular la realidad. El psicópata es una persona que te va a decir que esto es A, salvo que necesite que esto sea B. Y luego de que dijo que esto es A, te va a decir, esto es B, ¿no te das cuenta, estúpida? ¿Cómo pensás que esto es A? Esto es B. Y te convence. Y esto lo vemos mucho en los políticos. Porque si en algún lugar hay psicópatas, es en la política. Y vemos, todos pueden tener ejemplos de personas que en un momento decían que A era malo y ahora dicen que A es bueno. Epa, ¿cómo? Es verdad. ¿Sí? Dicen que hay que ir hacia B y después dicen que B es malo. Que están con A y dicen que A es bueno y después dicen, no, A era malo, no vayan con A. ¿Sí?
O dicen que nunca estarían con A, jamás en la vida. Y después dicen que están con A y A es bueno. Porque ¿qué es lo que no tienen? Escrúpulos. ¿Sí? No tienen escrúpulos. Y pueden con la realidad manejarla a su antojo y contarla a su antojo. ¿Sí? Porque el objetivo final del psicópata, eso no me queda claro, es tener el control y el poder sobre cualquier tipo de persona y situación. Eso es lo que él quiere. Los psicópatas pueden tener distintos objetivos, ¿sí? El asunto, ¿sabes cuál es, Mari? Mirá, vos y un psicópata pueden tener los mismos objetivos. ¿Sabes cuál es la gran diferencia? Que cuando vos vas hacia tus objetivos, vos tenés límites. El psicópata no. Cuando vos jugás la lucha por alcanzar tus objetivos, vos estás dispuesta a usar algunos naipes del mazo, pero no todos. No todos, claro. El psicópata usa todos los naipes del mazo. Hay un naipe que es extorsionarte. Y a vos se te puede ocurrir, si vos querés conseguir algo, vos perfectamente podés tener la idea de, mirá cómo lo extorsionaría. Pero vos decís, ni loca hago eso. No, claro, código. Sí, ni loca hago eso. El psicópata no tiene problema. ¿Sí? Vos dirías, podría, por ejemplo, difamarlo. Ese es otro naipe. ¿Vos usarías la carta de difamar a otra persona? No. El psicópata no tiene problema. Sube una noticia de que vos X y te ensucia. ¿Podría lastimar a su familia? Sí, la verdad que sabría cómo hacerlo, porque yo conozco un secreto de él que si yo lo cuento, le arruino el matrimonio. Pero ¿cómo voy a hacer eso? El psicópata no tiene problema. ¿Sí? ¿Y lo hace él o manda a alguien? Depende de lo que le convenga, depende cuán hábil sea, ¿sí? Porque no todos los psicópatas, lógicamente, son iguales de inteligentes, ¿sí? Pero tienen que tener un talón de Aquiles. Sí, sí. No es que no tengan alguna. Sí, que hablábamos en no es que no tengan alguna debilidad. Lo que pasa, Mari, es que cuando vos y un psicópata interactúan, de nuevo, vos tenés algunas cartas del mazo con las que jugás. Claro, él juega con todo. Sí, está destinado a perder. Él tiene todas. Entonces, con un psicópata uno pierde. Y por eso, en la carrera por el poder, los psicópatas son los que prevalecen. ¿Sí? En la carrera para alcanzar la posición de más prestigio de una empresa, el que no tenga ciertos rasgos psicopáticos juega con desventaja. ¿Sí? Por eso es que en las posiciones jerárquicas, en las posiciones de poder, en general, quienes llegan o son psicópatas o tienen interesantes rasgos psicopáticos. ¿Sí? Porque, y esto es importante entenderlo, uno no es o no es un psicópata. ¿Sí? Uno... Se hace. No. Uno lo tiene que pensar no como una categoría en la que estás o no estás. Vos tenés que pensar como en un continuo, ¿sí? De menor a mayor. Vos podés ser más o menos psicópata. Podés ser muy poco psicópata, o podés ser un poquito, bastante, mucho, súper, ¿entendés? O sea, pensá como si Pablo Escobar es 100, ¿sí? Era 100, pero no es que Pablo Escobar era un psicópata, ¿sí? Por ahí, digamos, él también es un psicópata. X no mató a nadie, Claro, ¿sí? Pero tiene fuertes rasgos psicopáticos, ¿sí? Entonces no es sí o no como con el embarazo. Lo tenés que pensar en un continuo de grises, donde, digamos, puede ser negro oscuro, o puede ser gris topo, o puede ser gris claro, ¿sí?
Bien, entonces el psicópata, retomando el principio que estaba buenísimo para detectarlos, tiene algo de una autoestima elevada, de narciso, ¿no? El Mira, psicópata. vos sabés que hay interesantes conexiones entre la psicopatía y el narcisismo. Sí. Casi, mira, Kember, que es un autor que ha estudiado mucho esto, dice que una cosa que a mí me parece interesante. Él dice que un psicópata es como un narcisista malo. ¿Sí? Es como una versión maligna del narcisismo. ¿Sí? Aunque no necesariamente, para nada, el psicópata tiene esa visión distorsionadamente elevada de sí mismo como tiene el narcisista. Pero sí comparten algunos rasgos, ¿sí? Como es, por ejemplo, el autocentramiento, como es el hecho de que vos veas a los demás como objetos, ¿sí? La manipulación, ¿sí? Son la falta de empatía por el dolor de los demás, ¿sí? Son cosas que vos podés ver tanto en las personas con un trastorno narcisista como en las personas con un trastorno psicopático de la personalidad. Por eso es que muchas veces estas dos categorías distintas de la personalidad se solapan, claro. ¿sí? Se solapan. Pero hay algo que es bien característico de los psicópatas y que no tienen los narcisistas, salvo que en realidad estés frente a una persona que tiene las dos cosas. Que es que los psicópatas entran y salen de la ley con absoluta comodidad y falta de remordimiento. ¿Sí? Los psicópatas pueden estar dentro de la ley, si eso les conviene, o pueden irse al otro lado de la ley, si es que eso les conviene. Y lo interesante de esto es que cuando un psicópata viola la ley, no experimenta ningún tipo de remordimiento. Nuevamente. Sigue sin problema. ¿Sí? Porque el psicópata es la ley para él mismo. ¿Quién va a establecer la ley mejor que él mismo? El psicópata dice para él mismo qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede. Nadie le dice a él qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede. Por eso se pueden volver monstruos. Por eso son tan peligrosos, por eso son tan siniestros. ¿Sí? ¿Tienen algún estilo de vida? ¿Activos, medios parasitarios, como para detectarlos, o eso es indistinto? ¿Metas a largo plazo, corto plazo? ¿Deliran para los sueños, para los proyectos? Depende. Te podría decir que es bastante común que sean muchas veces irresponsables. ¿Sí? Pero no necesariamente. Pueden ser muy responsables y trabajadores. Por eso es que yo los criterios que traigo busco que sean lo más inequívocos posibles. Claro, porque irresponsable hay montones de personas, ¿sí? Que no necesariamente son psicopáticos. ¿Sí? Sin embargo, no hay montones de personas que rompen la ley sin ningún remordimiento. Esos son personas que al menos tienen rasgos psicopáticos o son un psicópata. No hay montones de personas que atropellan los derechos de las demás personas sin ningún tipo de remordimiento. Esas son personas con rasgos psicopáticos. Claro, esa es la diferencia entre la maldad y la psicopatía, porque hay una cosa, una persona mala, y otra es la que tiene esta patología. Esa es una diferencia. Ojo que las personas que tienen esta patología comparten la maldad. ¿Sí? Las personas que tienen esta patología son los malos de la película. ¿Sí? Son los que están del lado del mal. ¿Sí? Si yo tuviera que decir, ¿pero por qué? Porque pensemos un poquito. ¿Qué distingue a una persona mala? ¿Qué hace que digamos que alguien es malo? A mi entender, porque esto es un debate interminable, a mi entender, lo que hace que una persona sea mala es una persona que hace sufrir adrede.
Sí, sí. Y una persona mala es una Que no le persona importa. que cuando hace sufrir, lo disfruta. Esa es una persona mala. Y si seguimos esa definición, Van de la mano. es que los psicópatas son malos. Ujú. Es que son los malos por excelencia. Sí. Entonces, el primer criterio era la insensibilidad al dolor de los demás. El segundo criterio es que son personas que violan la ley con absoluta comodidad. Y de nuevo, esto vos lo tenés que tratar de buscar cuando conoces a alguien para tratar de ver cuál es su relación con la ley. ¿Cuál es su relación con la ley? ¿Es una persona que tiene algún tipo de conducta donde violan la ley sin remordimiento? Bandera roja. ¿Sí? Tercer criterio. Son personas que, de ser necesario, pueden ser agresivas, hostiles y violentas. ¿Sí? Y pueden pasar de ser un amor, encantadoras, dulces, y de hacerle upa a tu hijo y amacarlo en la plaza, a ser un monstruo despiadado, sádico y violento. Entonces, las personas que tienen esta personalidad, en algún momento y en algún contexto, porque de nuevo, no en todos, ¿sí? Hasta Pablo Escobar era muy amoroso con su familia, ¿sí? Entonces, alguien que es violento, no es violento todo el tiempo, ¿sí? Pero sí, si quiere, si necesita, lo va a hacer. Una de las características de los psicópatas es los manipuladores que son. Ujú. Y esa manipulación la establecen con una serie de patrones. Primero siempre la seducción. Primero siempre la búsqueda de atraparte con la seducción y la confianza y la atracción. Pero después de que han obtenido eso, comienza un proceso de dominarte. Y ahí te van a dominar. Primero, debilitándote. ¿Cómo te van a debilitar? Te van a debilitar descalificándote. Te van a debilitar haciéndote sentir poca cosa. Te van a debilitar enloqueciéndote. Te van a debilitar negándote. ¿Sí? Y después empieza un proceso de manipularte mediante el controlarte. ¿Sí? El psicópata... Toma lista de todo lo que tenés que hacer para él estar feliz, y si no lo haces, ahí Exacto. viene el problema. Entonces el psicópata va a buscar controlarte. Y va a controlarte con todo lo que... Y significa Con controlarte. todo lo que pueda. O sea, Claro. recordemos lo que decía hace un ratito, ¿sí? El psicópata utiliza todas las cartas del mazo. No se guarda ninguna, salvo que le convenga guardársela, pero está dispuesto a usarlas todas. Entonces, Hasta parece que disfrutan del riesgo, por lo que me decís. De Lo- estar de ser gordo, de estar ahí al límite. lo que pasa es que cuando vos, persona normal, llamémosle, Ujú. estás sintiendo mucho estrés por estar en una cornisa, el psicópata no lo siente. Porque son fríos, ¿sí? Porque son insensibles. Entonces el psicópata puede estar cruzando una cornisa con los ojos vendados y estar tranquilo. Ujú. Por eso es que no funcionan los detectores de mentiras. ¿No funcionan? No funcionan. Qué increíble. Los detectores de mentiras no funcionan, ya se sabe que no funcionan. No funcionan porque el psicópata te puede mentir Te la dibuja de una sin manera tan segura, ¿viste? sin que se altere su ritmo cardíaco. ¿Sí? El psicópata te miente y no se le mueve un
pelo. Y te dice que A es A, que A es B, que A es C, que A es D y que A es E. Y te dice eso bajo juramento, y te dice eso jurando por sus hijos, y te dice eso jurando por su madre, y te dice eso con una pistola en la cabeza. ¿Sí? Y entonces vos, que no sos psicópata, decís, y bueno, evidentemente le creo. El otro día me decía una persona, pero es que me lo dice tanto, yo lo vi. O sea, yo vi, pero él me lo dice tanto, que en algún momento digo, bueno, estaré confundida. ¿Entendés? Y si ellos vienen haciéndote un proceso de denigrarte, de descalificarte, ¿sí? De que vos te vayas sintiendo poca cosa, eso fomenta que vos dejes de confiar en tus criterios, ¿sí? Y entonces ahí empezás a comprar esa novela, ganan, ¿no? ellos. Claro. Ahí, y no es fácil escaparse de un psicópata. No. Claramente que no es fácil escaparse. Por eso a mí me gustaría tanto que salvemos con este programa alguna vida. Y digo esto porque de verdad se trata de salvar vidas. Porque los psicópatas son depredadores. Los psicópatas son depredadores. Algunos matan, otros simplemente destruyen. No les hace falta matar, ¿sí? En cualquiera de los dos casos se están llevando una vida. Entonces, por eso este programa es tan serio, ¿sí? Y yo siempre estoy muy risueño, pero mientras hago este programa y mientras lo preparaba, se me venían a la cabeza tantas personas destrozadas, tantas mujeres matadas, tantas mujeres violentadas, tantas mujeres destruidas. Sí. Y digo mujeres porque la psicopatía es una patología particularmente de los hombres. La prevalencia de hombres versus mujeres es abismal. Así como hay otras patologías que son más prevalentes entre las mujeres, la psicopatía es mucho más prevalente entre los hombres. Y por eso es que está en las causas de violencia de género sumamente presente. ¿Sí? Preguntan por acá, ¿es lo mismo que un sociópata? Bueno, sí, hay tres formas de decirle que es sociópata, psicópata o trastorno antisocial de la personalidad. ¿Sí? Pau dice... Perdóname, sí. Por supuesto que nos podemos poner nosotros finitos a hacer cierto debate al respecto de la diferencia, y vos vas a encontrar distintas diferenciaciones, pero a los fines de lo que interesa en un programa de divulgación general, no tiene sentido diferenciar nada de eso. ¿Se puede escapar de ellos? ¿Qué hago si lo detecto? Salí corriendo. Claro, no le creas. En realidad, si lo detectás, número uno, tenés que armar un plan. Bien. De un psicópata no se sale sin un plan. Vos tenés primero que armar un plan. Tenés que buscar ayuda. De un psicópata no se sale solo. No se sale sola. Tenés que buscar ayuda profesional. Tenés que buscar ayuda de tus seres queridos, de tu red, porque una de las formas que los psicópatas tienen para controlarte es cortarte todo vínculo que a vos te saque de ellos, ¿sí? Toda persona que te hable mal de ellos, toda persona que se dé cuenta que estás con un monstruo, el psicópata va a empezar a atacarlo, ¿sí? El psicópata te va a controlar controlando el dinero, tratando de que no trabajes, tratando de que no tengas vínculos, tratando de aislarte, ¿sí? Entonces es súper importante pedir ayuda, armar un plan, no creerles nada y un día decir adiós, fortalecerse, ¿sí? Para un día decir adiós. Todo abollado,
toda abollada. Claro, pero salís. Pero salir. Pero salís. ¿Sí? Y ese plan Con cuando dos no es ruedas un plan, pinchadas, bueno, con dos ruedas sí. pinchadas, con el Te vas a radiador sentir andando enfermo, mal, es un ¿sí? enfermo. ¿Y ese plan en qué consiste? En ver cómo se maneja, en prestar atención a sus movimientos. ¿A qué le llamas plan? No, bueno, un plan es a dónde me voy, cómo hago con los chicos, cómo me voy a sostener estos meses, cómo saco las cosas de acá, cómo pido ayuda, ¿sí? ¿Cómo hago que no se dé cuenta? Claro, eso es, que no se dé Porque cuenta, de un ¿no? psicópata vos tenés Huelen. que escaparte. No hay forma de que vos salgas de un vínculo con un psicópata en buenos términos. Sí, che, mirá, lo dejaste, él entendió que no me hacía bien y entonces cortamos. Eso sería, bueno, no es un psicópata. No es un psicópata, Sí, o sea, tal crees cual. que es un psicópata, Pero no no sé, lo es. capaz que es mentiroso, sí, Claro. no sé, es atorrante, qué sé yo. Claro, chicos, guarda, detecten sí, bien, no es que... claro, no, porque hay una cosa que está pasando que es que de pronto son todos psicópatas. No, Claro. para. Tampoco son todos psicópatas, eso no es cierto, ¿sí? Entonces, de un psicópata se huye. Entonces, por eso es que vos tenés que tener un plan. ¿Cómo vas a hacerlo? Y ese plan lo tenés que armar sin que te detecte, ¿sí? Él no tiene que detectarlo, ¿sí? Si estás con un psicópata, anda a terapia, pero que no lo sepa. Porque te va a Claro, cortar no la... sepa tus movimientos, Porque te la corta. porque te va a cortar la terapia, te va a empezar a atacar la terapia, ¿sí? Que no te siga. Sí. Exactamente, ¿sí? Entonces, ese plan lo tenés que armar y es muy fuerte porque es durmiendo con el enemigo, ¿sí? La película. Cuando vos estás con un psicópata, tenés que entender que estás con el enemigo, ¿sí? Y lo más loco es que alguna vez amaste a tu enemigo. Seguramente le diste los mejores años de tu vida. Posiblemente incluso lo seguís amando. Hay una parte tuya que lo sigue amando, ¿sí? Entonces por eso es que en algún arrebato tenés que tener el plan para que en algún arrebato puedas irte, puedas salir de ahí, sabiendo que tu vida corre riesgo, ¿sí? Y no es broma, son muchas las mujeres muertas, Sí, un montón. ¿sí? Entonces, por eso es que uno tiene que tener un plan, ¿sí? A veces hacen responsable a la persona que se engancha. Dice, muchas veces me culparon por estar con una persona así, yo ni cuenta me di que me enganché. Tal cual, pero es súper típico que las pobres mujeres que están con un psicópata se las estigmatice por haberse enganchado con un psicópata. Y la verdad es que le puede pasar a cualquiera, ¿sí? Porque los psicópatas no tienen un cartel de soy un psicópata, voy a lastimarte. Tienen un cartel de que soy la última Coca-Cola en el desierto. Los psicópatas son el último vaso de agua en el desierto y te hacen sentir que te ganaste la lotería, el gordo de Navidad y el kini al mismo tiempo. Y la manipulación y el daño que los psicópatas van haciendo es muy progresivo. Y esto también es muy importante porque los psicópatas no se vuelven un monstruo de un día para el otro, porque también se estigmatiza a las mujeres que están con un psicópata de cómo no te diste cuenta, nena. Bueno, porque para cuando empezó a mostrar algo de lo siniestro que es, ya estaba re enamorada. Y eso siniestro que tiene, lo mostró muy despacito, no lo mostró de golpe, lo mostró de a poco, ¿sí? Entonces así me fui enganchando y no pudiendo salir, porque son arenas movedizas que de a poquito te van atrapando. Es como la rana hervida, ¿sí? Se va acostumbrando al agua calentita y cuando se quiere acordar, ya es tarde, ¿sí? Hay una pregunta muy interesante acá, estamos ya casi sobre la hora. ¿Qué pasa con un jefe? Porque en una relación uno puede escapar, pero si necesitas el trabajo y tienes un jefe psicópata, ¿qué haces? Hace un plan, tenés que salir de ahí, ¿sí? Tenés que salir de ahí. Necesitas el trabajo, perfecto, no te puedes ir hoy, pero tenés que hacer un plan. Tenés que hacer un plan para salir de ahí. Es cuestión de vida o muerte.
¿sí? Porque se va a quedar con lo mejor de vos y te va a arruinar, ¿bien? Y te va a explotar y te va a abusar, ¿sí? Entonces, hace un plan. Pero también, mira, hay algo que a mí me resulta súper interesante, porque es que para mí estamos en una época, estamos en un momento de nuestra sociedad que es un caldo de cultivo de la psicopatía. Estamos en una época donde tanto el narcisismo como la psicopatía, a mi entender, es algo que prolifera en la sociedad. Mira, fíjate una cosa, Mari. Cuando vivían nuestros abuelos, en el tiempo de nuestros abuelos, las personas compraban una casa de palabra. Mi abuelo compró una casa de palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se creía en la honradez de las personas. Hay otros códigos. Se creía en la palabra de alguien. Porque mentir era una vergüenza. Y porque decir la verdad era realmente un valor. De ese momento, que no pasaron 6.000 años, a hoy, las cosas han cambiado enormemente. Y yo pensaba el otro día en el tango Cambalache. Ese tango que dice: hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, ¿sí? ¿Cómo dice? Ignorante, sabio, chorro, o un estafador. Todo es igual, nada es mejor, ¿sí? Lo mismo un burro o un gran profesor, ¿sí? Y decía, esto lo escribió Discépolo en 1934. Lo anticipó. En 1934. ¿Qué pasa si se levanta Discépolo en el 2022 y ve la liviandad con el que las personas estafan, delinquen, mienten, roban, engañan? La falta de vergüenza. Hemos naturalizado y nos ha pasado que tiempo atrás, a mí me parece que había una línea que demarcaba lo que estaba bien de lo que estaba mal, y estaba bastante clara esa línea. Había una ley que ordenaba a las personas, una ley que era establecida por el Estado y que era establecida por la religión. Y esa línea entre el bien y el mal, a mí me parece que se ha hecho absolutamente difusa. Se ha borrado. Y las personas ya no creemos ni en la ley religiosa, ni en la ley del Estado. Y entonces muy livianamente se dice, y no voy a cumplir la ley. ¿Sí? Y no se respeta al profesor. No se respeta al policía. No se respeta al juez. Y entonces las personas no nos estamos dando cuenta que estamos sumidas en el caos. En un caos que prolifera. Y que lo hemos naturalizado. Yo escucho a los docentes cómo me cuentan cómo les falta el respeto a sus alumnos. Veo cómo se trata a los policías, veo lo que pasa, el descrédito de la justicia, ni hablar de las instituciones religiosas. Y digo, wow, nos estamos perdiendo, nos estamos hundiendo, y estamos frente a una crisis de valores donde esta cuestión de que no está claro ya lo que está bien y lo que está mal, y que se relativizó completamente lo que está bien de lo que está mal, nos trae una cantidad de consecuencias negativas enormes socialmente. ¿Sí? Entonces, no me interesa únicamente que pensemos en qué hacer con los psicópatas. Me interesa también pensar en que las personas nos estamos volviendo un poco psicopáticas. Porque naturalmente se aconseja mentir, cuando antes era una barbaridad. Naturalmente
se aconseja esa cosa tan argenta de romper las reglas, ¿sí? Y porque se premia al vivo que lo hace. Y cuando se premia al vivo que lo hace, se está castigando a la persona de bien que no lo hace. Entonces a mí me parece, y la verdad que yo pido disculpas por dar este mensaje tan negativo y apocalíptico. Realista, yo no sé pero realmente yo vivo con una espantosa preocupación lo que advierto de nuestra sociedad. Y siempre sentí ser una persona particularmente abierta de mente y liberal. Pero frente a la anomia que vivimos, realmente hay una parte mía que pide a gritos orden, que pide a grito normas, que pide a grito una ley que pueda demarcar lo que está bien de lo que está mal y que pueda traer orden en el caos en el que estamos viviendo. Que lamentablemente crece cada vez más. Que lamentablemente crece cada vez más, ¿sí? Entonces, que las personas trabajemos con la psicopatía que crece día a día dentro de cada uno de nosotros. La psicopatía que crece adentro de nosotros es esa parte nuestra que en vez de ir por el camino de lo que está bien, va por el camino de lo que está mal. Porque lo que está mal siempre es tentador, siempre es más fácil. Y nuestros impulsos más arcaicos nos llevan hacia ahí. Entonces, me parece importante que nosotros hagamos esta reflexión. Necesitamos orden. Y si las personas luchamos por restablecer, pero no digo restablecer como necesariamente que la línea que marcaba antes las conductas tenga que ser la misma línea que la marca ahora, porque muchas cosas cambiaron y eso está buenísimo, ¿sí? Pero necesitamos una línea que demarque. Hoy no hay línea. Claro, hoy no hay línea, la línea está completamente difusa, ¿sí? Entonces necesitamos una línea que demarque lo que está bien de lo que está mal. Y esa línea no la puedo demarcar yo. No la puede demarcar. Necesitamos líderes que marquen esa línea para que esa línea baje a toda una sociedad. La línea no la establece Antonio, no la establece Mariana, no la establece el Coli. La establecen los líderes de una comunidad. Y que tienen que ser, por supuesto, los primeros en respetar esa línea. Y estamos lamentablemente frente a líderes que son manipuladores de esas líneas. Y son grandes psicópatas, ¿sí? Entonces estamos en problemas. Pero tenemos que abrir los ojos porque nos estamos yendo hacia un lugar realmente muy preocupante, ¿sí? Entonces, cerrando esta reflexión, ¿sí? Y discúlpenme nuevamente si me puse moralejo. Cerrando esta reflexión, quisiera cerrar recordando cuáles son las características que demarca un psicópata. Para detectarlo. Alerta. A ver. ¿Cuáles son las banderas rojas que vos tenés que tener en cuenta para detectar un psicópata? Que es frío frente al sufrimiento de las demás personas. Que hace daño a propósito. Que pasa la línea de lo que está bien, de lo que se puede o no se puede, con absoluta comodidad. Que puede ser, si lo necesita, violento, agresivo y hostil. Que va a manipularte, controlarte, denigrarte y debilitarte para obtener y satisfacer sus deseos y necesidades. Y que distorsiona la realidad mintiendo a su antojo, haciendo que hoy A sea A, pero mañana A sea B. Y si estás frente a una persona que tiene estas características, pedí ayuda, arma un plan de salida, no le creas nada, no te quedes sola e intenta desesperadamente salir de ahí, porque realmente es de vida o muerte que salgas de ahí. No te sientas culpable, no te sientas culpable
por estar con una persona con estas características, porque cualquiera puede estarlo, ¿sí? Y armá un plan de salida.